Bien, hermanos. Eh, estos análisis que estamos haciendo, o estos tres grandes análisis que estamos haciendo generales, están basados en los principios eh, generales de la hermenéutica que vimos anteriormente. Y vimos a grosso modo el análisis contextual, ¿verdad? Ahora vamos a ver el análisis léxico-sintáctico y la semana que viene o posteriormente vamos a estar viendo lo que es el análisis teológico. Y bueno, básicamente se trata de las palabras, ¿no? Léxico tiene que ver con las palabras, el significado de cada palabra, el uso de las palabras. Pero sintáctico tiene que ver con la relación entre esas palabras dentro de una oración y dentro de un tipo de literatura, cómo se interconectan, qué sentido se les da a esas palabras dentro de un contexto textual determinado. Entonces, los objetivos los podemos leer allí, comprender los elementos del análisis léxico-sintáctico en el proceso de interpretación bíblica y aplicar el análisis léxico-sintáctico a un texto bíblico de argumentación. Además de eso, quiero decirles que vamos a trabajar también, a grosso modo, vamos a trabajar la narrativa y otros tipos de literatura. Pero ahorita vamos a aplicar de manera práctica a este método un texto bíblico de argumentación. Vamos a ver si vemos la tarea, algo de lo que vamos a hacer aquí. Hay unos grupos que estoy haciendo para esto. Ana, Eduardo y María. No sé si pudieran anotar estas citas. Igual van a estar más adelante, ¿no? Pero la idea es que ya vayan sabiendo cómo vamos a trabajar. Segunda de Corintios 2, 14, 17. Ana, Eduardo Zavala y María Natera. Y segunda de Corintios 3, 2, 17. Jorge, Harry y Félix. Y el grupo 3 sería Ángela y Mayra, segunda de Corintios 4, 1, 6. Entonces, con estos grupos vamos a ir trabajando estos análisis. Bien, entonces tenemos estos pasos del método, que es identificar la forma literaria general, señalar el desarrollo del tema y en armonía con el contexto, identificar las divisiones naturales del texto, identificar las palabras conjuntivas dentro de los párrafos y oraciones, determinar individualmente el sentido de las palabras, analizar la sintaxis y colocar de forma sencilla los resultados de su análisis léxico-sintáctico. Entonces, quizá el primer paso podemos verlo como algo sencillo, pero básicamente es decir, bueno, ¿qué tipo de literatura tengo al frente cuando abro la Biblia y veo un texto? ¿Qué tipo de literatura es? La forma literaria que emplea un autor. Hay dos grandes grupos de forma literaria, la prosa y la poesía. Hay una extensa cantidad de porciones bíblicas en poesía, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero esto influye en el modo que él procura que se entiendan sus palabras. Esto tiene que ver sobre todo eh, con si se usa de manera simbólica o literal. Y en función a eso, también hablamos entonces de prosa y poesía y de literatura apocalíptica, porque es un tipo de literatura específica que tiene una simbología, digamos, especial. Dentro de la prosa, entonces tenemos narrativa, ¿verdad? Hechos, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero y segundo de Samuel.
son narrativa, y argumentación, que son sobre todo las cartas del Nuevo Testamento y otras porciones. Como decíamos anteriormente, en clases anteriores, eh, aunque un libro tenga en su mayoría una forma literaria narrativa, no quiere decir que dentro de esa narrativa no haya, por ejemplo, un discurso donde el autor introduce ese discurso de uno de los personajes que allí se describen, y allí tenga un tratamiento especial ese discurso. Igualmente en argumentación, ¿verdad? En una carta puede haber, dentro de esa carta que es argumentativa mayormente, puede haber allí narrativa. Bien. Poesía hebrea y prosa. Es difícil para el lector moderno distinguir entre la poesía hebrea y la prosa. ¿Cuáles son las razones? La poesía hebrea se caracteriza por el ritmo de las ideas, más bien que por el ritmo de las sílabas. Por esto, las traducciones más nuevas colocan la poesía en forma de verso para distinguirse fácilmente de la prosa. Entonces, es importante usar varias traducciones de la Biblia por esto, porque algunas nos ayudan a entender cuándo está pasando de argumentación a poesía, o viceversa, y algunas traducciones más antiguas no hacen esta distinción. Lo otro tiene que ver con el desarrollo del tema y la armonía con el contexto. Fíjense que se habla del contexto histórico, cultural, y se habla del contexto textual. Entonces, cuando hablamos del contexto textual, es fundamental hacer énfasis en que primeramente nosotros estamos teniendo como base del significado de las palabras y de la relación entre esas palabras, el texto en sí y en su contexto del texto bíblico, ¿no? Y, por ejemplo, de su trasfondo o telón de fondo, que son, por ejemplo, las cartas paulinas, el libro de los Hechos, o algunos profetas como Isaías o otros profetas del Antiguo Testamento, con los libros de Primero de Reyes, Segundo de Reyes y Crónicas, etcétera. Y por supuesto el contexto textual de la misma carta o libro. Entonces necesitamos eh, ubicarnos en, cuando hablamos de contexto, a qué nos estamos refiriendo. Más adelante vamos a ver otro tipo de contexto en literatura narrativa. Entonces, el contexto es la mejor fuente de datos para la determinación de cuál de los diversos significados posibles de una palabra es la que el autor tenía en mente. Esto es igual, no 100% igual, ¿no? Por las especificidades de cada idioma, pero en cada idioma una palabra puede tener diversos significados. Entonces, un ejemplo de esto en español es la palabra llave o la palabra banco. Bienvenido, Pastor Harry, Dios te bendiga. La palabra llave puede tener una diversidad de significados, y en la oración que estamos empleando, básicamente nosotros entendemos los 6, 7 significados que puede estar queriendo comunicar quien está diciendo esa oración. O pásame la llave, ¿verdad? Cierra la llave, te voy a hacer una llave, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí en esa breve oración nosotros vamos a distinguir claramente en español que llave no significa todo el tiempo lo mismo. Así como carne no significa todo el tiempo lo mismo en el Nuevo Testamento.
y otras palabras que son importantes, hacer énfasis en qué quiere decir exactamente en un contexto textual determinado. Eh, la palabra banco, ¿verdad? Me voy a sentar en el banco o voy al banco. Nada más con estas dos expresiones breves, oraciones cortas, hay una diferencia en el significado. Entonces, las palabras significan lo que en su contexto significan. Y entonces tenemos el contexto textual y el contexto cultural. Muy importante, y ahí se van a unir estos dos contextos porque yo tengo que ver que en el idioma bíblico, dependiendo inclusive del periodo histórico que yo estoy desarrollando, el análisis bíblico en Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, las palabras tienen sentido en ese contexto particular, cultural, y yo debo determinar allí lo más cercano posible en esa cultura qué significaba eso, sobre todo cuando usamos, por ejemplo, en español, palabras que denotan significados propios solamente de nuestra cultura venezolana. Y cuando vamos a otro país, no sé si cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a otros países, si pretendemos hablar igual que aquí, hay gente que sabe perfecto español en otros países de habla española y están perdidos con lo que estamos diciendo. Porque la cultura determina en ocasiones el significado de una palabra más allá de lo que dice el diccionario o los diccionarios en español. Incluso en Venezuela hay pastores que se han ido a predicar a Oriente del país y utilizan la palabra caliente en un sermón y han tenido ciertos problemas, porque caliente tiene una connotación más sensual, sexual, pero en sentido más grosero. Nosotros también entendemos aquí en el centro esto, pero no le damos una connotación tan grande culturalmente como en Oriente. En Oriente se entiende literalmente así. Y así, por ejemplo, como decimos aquí en Venezuela, el lenguaje maracucho, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir en Maracaibo. Yo una vez estaba en Guárico, por ejemplo, en un pueblo, y dije chévere cambur. En ese tiempo yo estaba joven y se usaba mucho esa expresión. Ustedes que son mucho más jóvenes que yo, a lo mejor nunca usaron esa expresión, que era un modismo en ese tiempo. Pero cuando yo dije eso en una panadería, como que fue en Altagracia o Orituco, no recuerdo ahorita, pero oye, ahí había una serie de hombres y se me quedaron viendo y hicieron una exclamación o que yo entendí que no debía usar esa palabra allí porque culturalmente tiene una fuerza mayor. Entonces las palabras en sí mismas, de acuerdo a la cultura, también tienen un significado o fuerza mayor que otra. Entonces, lo tercero es identificar las divisiones naturales del texto. Las divisiones de versículos es antinatural al modo de pensamiento del autor. Las divisiones de versículos nos ayudan muchísimo, porque imagínense ustedes cómo buscaríamos nosotros y cómo estudiaríamos la Biblia si no estuviesen esos numeritos allí grandes y pequeños, ¿verdad? Sería muy complicado. Sin embargo, la desventaja que tenemos es que muchas veces simplemente no leemos sino un capítulo, por ejemplo, y no vemos el capítulo anterior y el que sigue. Entonces, muchas veces hicieron cortes, vamos a decir, en estos términos violentos, ¿verdad? Eh, lingüísticamente hablando, porque hay oraciones que quedaron como por la mitad, ¿no? Y entonces allí, si no vemos lo que está en esos eh, eh, párrafos anteriores y posteriores, aunque estén en otros capítulos, simplemente no vamos a entender muy bien lo que quiere decir. Y es importante que consideremos esto, ¿no? Algunas de las nuevas traducciones han retenido la numeración de los versículos, pero colocando las ideas en estructuras de oración y párrafo. Eso es una ayuda buenísima. Y un ejemplo de esto es la Reina Valera actualizada 2015.
a pesar de que está dividida en capítulos y versículos, como todas las Biblias, eh, hace esa distinción de bloques de párrafos. Hicieron un intento, y esos son trabajos enormes, ¿no? Que hacen los biblistas. Hicieron un trabajo enorme de tratar de dividir en párrafos cada uno de las porciones bíblicas. Entonces, en cuanto a las palabras eh, o el uso de las palabras conjuntivas dentro de los párrafos y oraciones, eh, tenemos que estas incluyen las conjunciones, las preposiciones y los pronombres relativos. ¿Por qué son importantes las palabras conjuntivas? Por el desarrollo de lo que viene hablando o una oración o un párrafo o un grupo de párrafos, las secciones de una carta, por ejemplo, y cómo el autor viene hilando su idea, de qué viene hablando antes, qué quiere introducir. Generalmente, el autor va a exponer argumentos teóricos, principios, y, y al final va a comenzar con una preposición para poder llevar a la práctica esos principios o esos enunciados o esas cosas que son importantes para la fe. En ese sentido, las preposiciones o algunas conjunciones tienen la idea de servir de bisagras dentro de un argumento del autor. Cuando vemos un por tanto, por ejemplo, así que, entonces eso quiere decir que el autor viene con un argumento. Por ejemplo, en Romanos de la justificación por fe, desde el capítulo 1, viene argumentando una serie de cosas eh, acerca del pueblo de Israel, de cómo se desarrolló esa justificación por la fe, de cómo nosotros podemos ser salvos por gracia. Todas esas misericordias, todas estas cosas están allí atrás. Y entonces en Romanos 12 hay esa bisagra de esa palabra, por tanto. Y consideren esas misericordias que están atrás, que está el sustantivo, misericordias, y está en plural, y nos habla mucho de la importancia de que son varias misericordias, no es una sola. Entonces, ese eslabón allí nos indica, bueno, considera todo lo que está detrás, y por esas misericordias, por esa gracia, esa justificación, esa elección, todas estas cosas tan tremendas que están allí, entonces, oye, preséntense ustedes como un sacrificio vivo. Ya entonces aterriza en la práctica de nuestra fe. Y por eso es importante las conjunciones, pero dentro del propio párrafo también son importantes porque nos ayudan a determinar las oraciones principales y secundarias o las oraciones coordinantes, ¿verdad? Y subordinantes o subordinadas en este caso. Cómo nosotros vamos a determinar en un párrafo específico cuál es el centro del pasaje o el núcleo del pasaje o la enseñanza central al final que vamos a tener en el bosquejo y cómo las demás de manera o de las diferentes maneras, sea de modo, tiempo, lugar o razón o etcétera, cómo van a apoyar esa oración principal. Pero las conjunciones dentro de eh, las conjunciones dentro de un párrafo específico nos ayudan entonces a ver dentro de un párrafo, como es un microtexto, ¿verdad? Nos ayudan a ver entonces cuáles son esos pequeños eslabones o bisagras dentro de ese texto y cómo las demás oraciones o las oraciones secundarias van a apoyar a la oración principal. Y dice que ayudan a seguir el progreso del pensamiento del autor. Por ejemplo, cuando se emplea un pronombre relativo, es importante preguntar cuál es el sustantivo que se está analizando. Ya lo vimos con Romanos 12, ¿verdad? El sustantivo misericordias
ahí qué sustantivo se está usando. Porque se usó esta conjunción por tanto. Y muchas veces proporciona el eslabón de enlace entre un argumento teórico y la aplicación práctica de ese argumento. Entonces, dentro de las palabras conjuntivas, o las palabras conjuntivas dentro de los párrafos y las oraciones, tienen esas funciones, pues. Las conjunciones unen dos o más partes de una oración, ¿verdad? Como hablamos ahorita, si son coordinantes y o subordinantes, o si son principales o secundarias, depende del autor o el libro que estemos leyendo, habla de estas maneras, ¿no? En cuanto a las preposiciones, indican origen, procedencia, destino, dirección, lugar, el medio, el punto de partida o motivo, o la razón por la cual deben hacer algo, la razón por la cual deben cambiar algo, o la razón por la cual deben eh, dejar de hacer algo, ¿no? Entonces, en cuanto a las preposiciones, tenemos todas estas que están allí: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, versus, vía, etc. Entonces, esa función importante de las preposiciones. Y lo otro tiene que ver con el pronombre. Son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición. Es muy importante porque tenemos que determinar en las oraciones, eh, cuando habla de él, ellos, nosotros, de quién se está hablando, a quién se refiere. Y es muy, muy importante y saber cuando Dios está hablando, o cuando el autor está hablando, o cuando hace hablar a los destinatarios, o cuando hace hablar a la cultura. Pablo le dice a Tito esos cretenses, ¿no? Esos cretenses, y empieza a hablar de ellos, y cuando puede ser que más adelante utilice un pronombre y tenemos que ver a quién se está refiriendo. Entonces, a los otros pronombres: este, aquello, mío, nuestro, uno, algún, bastante, que, cual, cuyo, uno, mitad, doble, etcétera. Y son cuestiones que vamos a ir en el proceso eh, trabajando para poder ayudarnos a entender los párrafos y las oraciones. ¿Qué, qué tenemos? Que las conjunciones coordinantes unen dos subordinaciones de la misma jerarquía, ¿verdad? Y en ni, no solo, sino también, ni siquiera. Generalmente está relacionado con conjunciones eh, conjuntivas, ¿verdad? De conjunciones coordinantes. Y cuando son conjunciones coordinantes adversativas, tienen que ver con pero, aunque, al contrario, en cambio, sin embargo. Esto se usa mucho en las cartas de Pablo, por ejemplo, respecto a la conducta del cristiano. En otro tiempo ustedes andaban de esta forma, pero ahora en Cristo tenemos esta manera de ser y tenemos esta identidad, etc. Entonces allí pueden ver las distintas formas de conjunciones, ¿verdad? Disyuntivas. Disyuntivas tiene que ver hacia dónde se dirige, hacia un lado o hacia otro. Explicativas, ¿verdad? Es decir que, oye, cuando nosotros vemos ese decir que, o sea que, ahí entendemos, va a explicar lo que dijo anteriormente, y es relativamente fácil. Y las funciones subordinantes, que tienen que ver justamente con determinar cuál es la oración principal y secundaria, ahí esas conjunciones nos ayudan porque unen la oración principal con una oración o proposición subordinada. Las proposiciones subordinadas son aquellas que no pueden funcionar de manera autónoma. Cuando quitamos una oración principal de un párrafo, nosotros podemos notar que empieza a carecer de sentido ese párrafo.
Ahora, cuando quitamos una oración secundaria, es posible que se mantenga solamente con la oración principal y otra de las oraciones el sentido de ese párrafo. Quizás nos va a faltar la manera, el por qué o el momento en que eso se argumenta, pero sigue manteniendo el sentido del texto. Causales, ¿verdad? Porque, dado que, ya que, entonces explica las razones por las cuales se está desarrollando eh, lo que viene diciendo el autor, condicionales, ¿verdad? Así que a menos que concesivas, aunque, aun cuando, a pesar de, etcétera, consecutivas, cuando una cosa es consecuencia de otra. Así que, de modo que, de forma que, entonces, que, y finales, a fin de que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, etcétera. Entonces, ¿cuál es el propósito, el fin? ¿A dónde quiere llegar el autor? Son conclusiones finales. Y modales ya habíamos hablado, ¿verdad? Cómo, tal, como, según. O sea, de qué manera, el modo, la manera en que se aborda. Y temporales, antes que estos asuntos temporales son muy importantes para ubicarnos justamente en el tiempo en que estamos, en que el autor quiere expresar su idea. Apenas, ¿verdad? Que tiene que ver con el momento. Rápidamente, después de esto ocurrió eso. Después de que, tan pronto, como, cuando, siempre que, hasta que. Entonces llegó un momento en el cual se produjo lo que el autor viene narrando. Entonces tenemos el sentido de las palabras, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a hacer para poder determinar el sentido de las palabras. Dice que seleccionamos algunas palabras como verbos y sustantivos que parezcan importantes o difíciles de entender, que se repitan o figuras retóricas. Entonces nosotros estamos leyendo un texto y parte del trabajo hermenéutico es distinguir algunas palabras que son mucho más importantes en el sentido de entender el texto como tal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa el texto? Eso es un ejercicio hermenéutico. Entonces vamos a seleccionar algunas palabras, ¿verdad? Como amor, perfecto. ¿Qué significa perfecto en una parte de la Biblia y otra? ¿Qué significa la palabra carne, como habíamos dicho, etcétera? Pero igualmente, cuando hay figuras retóricas, hay que tratar de distinguir o estudiar esa figura retórica, y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ver luego del análisis teológico, ¿verdad? Porque usan sobre todo en las figuras retóricas eh, todo el bagaje que viene del Antiguo Testamento, el bagaje cultural, religioso, legal, etcétera. Entonces, cuando se usa una figura retórica, es muy simbólico, ¿verdad? Sabemos que la palabra símbolo tiene que ver con unir, o sea, el símbolo une una cantidad de conceptos y de normas y de asuntos de diferentes áreas y de diferentes